Y aquí estamos otra vez en vivo por la pantalla de Canal Local con este Noticias Especial, repasando un poco el pasado, el presente de la ciudad y ahora nos vamos unos años para atrás, muchísimo antes de que se haya fundado la ciudad y de eso vamos a hablar con Marcos Rodríguez, ¿no? Que de a poquito se convirtió en la referencia ineludible para hablar de procesos históricos aquí en la ciudad. Una de las ¿Cómo referencias. estás, ¿Cómo Marcos? andás? Bien. Una de las Se referencias, dice, sí, hay por varias. supuesto. Hay varias. Gracias por la invitación. Como siempre, para nosotros es un placer tenerte y poder charlar con vos y poder que nos cuentes cosas de la ciudad que mucha gente no sabe. Por ejemplo, yo que no soy de la ciudad, nacido y criado aquí, la verdad que siempre tener esta información es primordial Va para mí. sumando. Siempre hay Sí. que refrescar y reflexionar sobre los aniversarios, ¿verdad? ¿Qué implicó el 25 de noviembre de aquel 1867, que es el nacimiento, por lo menos formal, de Olavarría, a través de la firma del decreto que nos da el origen formal y jurídico a la población, que ya venía de antes, como planteabas? Y eso mismo, ¿qué era Olavarría antes de Olavarría? Olavarría, bueno, ya hay los primeros intentos de asentamiento por parte de la avanzada del Estado en el dominio del territorio, porque ese es el contexto general que hace a la fundación de Olavarría, ¿no? Esta cuestión de la frontera con respecto a los pueblos originarios y la consolidación y el asentamiento del Estado en el territorio. Hacia 1855 aparecen los primeros intentos de acá de poblamiento, el famoso Tapalqué Nuevo, bueno, fracasa por los combates de Sierra Chica y San Jacinto, y después es retomado hacia el 64 por Ignacio Rivas, llega Barros, y Barros el que formalmente consigue y gestiona la fundación, ¿no? Que llega aquel 25 de noviembre del 67, a través del decreto firmado por el gobernador Alsina. Y ahí empieza el derrotero del pueblo en un marco de cierta inestabilidad y de todo por hacer, hasta que después, unos años, empiezan a aparecer los primeros reclamos de autonomía municipal. Nosotros nos fundan, siempre hay que recordarlo, en el marco de Azul, en el marco del partido de Azul. Y vamos a constituir autonomía y partido propio hacia 1878-79, ¿no? Donde aparece el primer gobierno municipal. Esos son los primeros hitos del origen de lo que hoy es Olavarría, cuyo fundador es Álvaro Barro y cuyo nombre responde a esta camada de héroes o guerreros de la independencia que se empiezan a homenajear en esta época, entre ellos José Valentín de Olavarría, ¿no? Que combatió en la época de la independencia con San Martín, en Chile, en Perú, también en la guerra con Brasil, en la batalla de Ituzaingó, muchas batallas de las calles de Pueblo Nuevo, fue partícipe Olavarría, ¿no? Chacabuco, Maipú, Ayacucho, Junín. Y ahí llegamos a la constitución de la autonomía y el origen del partido. Ya el pueblo venía de antes, ¿no? ¿Quién era Barros? Barros, es buena la pregunta porque de Barros se conoce que fue nuestro fundador y su faceta eminentemente y casi exclusivamente militar. Pero fue un personaje bastante más complejo, bastante más rico, de un perfil amplio. En la década del 70, de mucha participación en el ámbito político, fue senador provincial, diputado nacional, incluso fue unos meses gobernador de la provincia de Buenos Aires. Datos que por ahí no se conocen tanto. Además, más allá de su impronta militar, que era un tema que le preocupaba mucho, la organización del ejército, el tema de la frontera y demás, pensaba el país en un sentido amplio. Escribió, incursionó en el periodismo, fue el primer gobernador de la Patagonia, cuando se crea la gobernación de la Patagonia, con la avanzada hacia fines de los 70, ¿no? Él ejerció ese cargo 3 años. Unos meses fue gobernador, como te decía, de la provincia, periodista, incursionó en otros ámbitos privados. Sí, Multifacético. multifacético. Hay que explorar un poquito más la figura de Barros. Incluso por momentos fue una figura hasta incómoda en algún sector de la élite del momento, incluso entre sus pares, porque fue un militar que cuestionó ciertos manejos de la frontera en términos económicos, de los suministros, de la organización del ejército, que en el inventario aparecía un número y en la realidad era otro. Estos son debates que él sostenía. Ya empezó la corrupción en ese Sí, momento. cómo no, esto es histórico, desde que el mundo es mundo. Son históricos sus debates en el ámbito del Congreso, con otros diputados sobre qué hacer con estos temas. Así que la figura de Barro es interesante, es amplia, hay que ahondar sobre ella, hay que recordarlo.
Y hoy está sus restos desde 1967 en la Plaza de los Barros, ¿no? Cuando en el centenario de la Barría se los trae. Así que es linda esa pregunta y te la agradezco porque hay que ampliar la mirada sobre él. Hasta que llegaron a la Barría, sus restos, ¿dónde estuvieron anteriormente? Estaban en Recoleta, en la bóveda De la familiar, ¿no? familia. Como Olavarría, que hoy está ahí. Olavarría también es lindo contarlo. Estaba en Uruguay, porque murió en Uruguay en el exilio, allá por 1845, y sus restos son repatriados en 1879, juntos, y cuando digo juntos es muy literal, mezclados con los restos del coronel Suárez, porque no se los pudo diferenciar por distintos sucesos en el cementerio de Montevideo, fueron mezclados y fueron repatriados en esa fecha. Y hoy descansan en la Recoleta, en la bóveda de los Suárez. Hay una urna donde están ambos nombres y ambos personajes mezclados. Tuvieron mucha afinidad de amistad y mucha similitud en sus recorridos militares y demás. Que lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Hoy reposan juntos y mezclados. Hay una placa de la municipalidad, la vi en la oportunidad de estar, de la municipalidad de Olavarría, en la bóveda, del año 83, rindiendo homenaje a José Valentín de Olavarría. Es una historia interesante la de él también, murió joven, a los 45 46 años, en Uruguay, como les contaban, en el exilio, y fue repatriado en 1879, o casualidad, año en que también logramos la autonomía municipal, ¿no? En mayo del 79 arranca el partido de Olavarría y él en septiembre es repatriado. Qué increíble, ¿no? Porque... Sí, es una historia hasta rosa lo romántico. Exacto. Con la historia de la repatriación de Olavarría. También digo, esto también es increíble de que los restos de Barros estén en la plaza que lleva su nombre, bajo su monumento. Hoy la gente va a tomar mate, se sienta en el monumento como si nada, ¿no? Hoy pasa como un poco desapercibido. Esa plaza es original, del pueblo original que era el centro, ¿no? Originariamente lo que era el pueblo, lo que hoy llamamos centro, microcentro, y las dos plazas, una Olavarría y otra Barros, datan sus nombres por lo menos de 1888. Ya habían sido bautizadas con los nombres que tienen hoy, y la calle también, Álvaros Barro, es de las primeras, ¿no? De aquella ordenanza de 1886, donde se bautizan las calles del pueblo en ese momento, que se reducía a lo que hoy llamamos centro. Claro. Vamos a adelantarnos un poquito en los años. ¿Cuándo a Olavarría le empiezan a llamar la ciudad cementera? ¿Cuándo nace eso? ¿Cuándo nace la explotación? Bueno, a ver, la explotación minera obviamente ya data del siglo XIX, ¿no? En la zona de las canteras de Sierras Bayas, Boca de Sierra y demás, ya hacia la década de 1870, 80, aparecen las primeras explotaciones rudimentarias y demás, lo que es la conformación del penal y la cantera, en el caso de Sierra Chica, ya para 1882. La explotación cementera a gran escala o a escala industrial va a estar dada primeramente en Sierras Bayas, ¿no? Con el primer despacho de cemento, a escala industrial que se da en 1919. Después vienen las otras empresas y explotaciones, el surgimiento de Loma Negra, etc. Y el auge de la vida de cementos de Olavarría va a venir por las décadas del 40, 50 y 60, ¿no? Las grandes ampliaciones de las fábricas y, bueno, lo que conocemos hoy, la Olavarría diversa en su economía y polo cementero nacional, ¿no? ¿Cuándo empezó a cambiar la economía de Olavarría? Más allá de los cementeros, el empresariado, la industria, ¿cómo empezó a cambiar eso? ¿En qué década? Bueno, obviamente, como cualquier pueblo fundado en este contexto geográfico, inicialmente el fuerte fue la agricultura, incluso Barros, volviendo a Barros, abogó por el desarrollo de la agricultura aquí mismo en Olavarría, ¿no? En el marco de su pensamiento más amplio y que excedía lo militar. Va a devenir la ganadería y hacia ya entrado el siglo XX, promediando el siglo XX en la segunda parte, bueno, tenemos la economía diversificada que hoy tenemos y que es una, creo yo, de las grandes ventajas y valor añadido que tiene la matriz productiva de Olavarría, ¿no? Que si bien está fuertemente vinculada a la minería y al cemento, se ha diversificado con las diversas industrias, el comercio, obviamente lo que es la ganadería y la agricultura, es uno de los partidos más grandes de la provincia y del mayor productor de cabezas de ganado, ¿no? Siempre se destacó eso. Estás teniendo casi 10, Rodríguez, ¿eh? Estás respondiendo todo perfectamente y eso que bien. No sé con qué me puede llegar a salir. Este auge de las ganas de conocer la historia de la ciudad, ¿comenzó en los últimos años o siempre fue así? A ver, la vocación por la historia siempre estuvo, ¿no? Esa es una cuestión que uno que casi, llamémosle innata, va apareciendo y uno la
materializando de alguna manera. Y ya 6, 7 años atrás, ya de lleno, estamos en esto de la historia local, desde las redes, desde el blog, desde la producción. Mi fuerte y el eje siempre ha sido el tema de los nombres de las calles, y cómo fue todo ese derrotero, quiénes fueron nuestros próceres locales, siempre llamo yo, a gente como Rendón, Colinés, Aguilar, José Luis Torres, Merlo, que tenemos acá y no están en otros lados. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Sin intentar, mejor dicho, intentando, pero muchas veces sin lograr no juzgarlos, pero y conformando ciertos perfiles de esos personajes que son los nuestros, que desde su lugar, con sus grises, algo habrán hecho por la historia local, como decía otro historiador. Otro historiador. ¿No? No quiero robar, pero es historia, es repaso histórico. Que ahora también está con las calles, no, mejor no. Esto robó a vos, esa es la idea. Por ahí. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho tu No, presencia vos, la en vivo invitación. en el canal y te queremos preguntar a vos, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En qué redes sociales? En el blog, Calles de la Barría, ahí va todo, mi producción está volcada ahí, siempre sigo colaborando obviamente con El Popular, con otros medios locales, y en la cuenta de Instagram, o La Barría del Ayer, que ahí hay mucha imagen y muchas comparaciones del tiempo y viaje al pasado. Muchas de las que vimos, mientras que nosotros charlábamos en la pantalla del canal local, hay un repaso de todas las imágenes históricas, son todas tuyas, queremos contarles a la gente, así que las pueden ver Hay muchos archivos, de mucho rastreo y de mucho trabajito de... Videos de estudiantes, hace muy poquitos vimos. Sí, un video de la inundación, siempre la gente aporta, colabora, pregunta, interactúa. Bueno, está muy bueno eso. Marcos, muchísimas gracias como siempre. A vos, Rodrigo. Vamos a hacer un nuevo corte en noticias. En el próximo bloque vamos a tenerlo a Claudio Filardo para hablar de los monumentos conmemorativos que tiene la ciudad.